Protégete de las radiaciones. Vamos a hablar de ello con Alberto Bacigalupe, es técnico de mediciones electromagnéticas, experto en su protección. Tiene una web muy interesante que podéis ver con consejos precisamente para protegeros de la radiación, que es sinradia.es. Alberto, bienvenido. Buenas tardes, Alex. Así que estamos rodeados de radiaciones. Aquí mismo, ahora mismo en el plató, estamos llenos de radiaciones. Sí, sin lugar a dudas. Pero lo primero que quiero decir es que las radiaciones en sí mismo no son ni buenas ni malas, porque ahora hay mucho estigma, que el 5G, que las antenas, y simplemente es que nos afectan. Entonces, dependiendo de la intensidad que tengan y del tiempo de exposición y de lo cercano que estamos a una fuente de radiación, vamos a tener una afectación u otra. Las radiaciones también pueden ser buenas, como la electroterapia o magnetoterapia, o sea que pueden ser usadas para bien o para otros fines, que no tienen por qué ser malos necesariamente, ¿no? Y lo que me he dado cuenta a través de todo este tiempo, ahora que hablabas mucho del ego, parece mentira que las radiaciones nos condicionan mucho. Es decir, somos uno con el entorno que habitamos. Sí. Somos lo que comemos, antes decíais somos nuestras emociones, pero también somos el entorno que habitamos. Pero somos porque las radiaciones excitan al ego, lo vuelven más poderoso. Bueno, lo vuelven más excitado. Más excitado. Sí, de hecho es muy curioso. Ayer mismo una cliente de Madrid, porque aunque yo vivo en Barcelona, he estado trabajando en distintas partes de España, me mandaba un mensaje porque siempre pido feedback de los trabajos que hago de protección y me decía, he pasado de estar muy irritada todo el día y dice, solamente un poquito cada día porque tengo niños pequeños y esto me saca un poco, ¿no? Pero me decía, no, estoy súper contenta porque ahora tengo mucha más capacidad de gestionarlo todo, ¿no? Y entonces, al hilo de lo que estabais hablando del ego, claro, yo me doy cuenta que ocurre esto, ¿no? Que especialmente y además específicamente dentro de las radiaciones electromagnéticas, que para nosotros son campo eléctrico, campo magnético y ondas electromagnéticas, aunque normalmente de forma coloquial siempre hablamos de electromagnetismo, pues el campo eléctrico concretamente, y luego veremos por qué, nos genera mucha alteración. Y eso hace que estemos más irritados, que estemos más confusos, que estemos cansados durante el día, incluso resolver problemas pequeños nos cuesta y entramos como en modo bucle. Y parece mentira que esto es algo de lo que se habla muy poco, ¿no? Y esto puede modificar actitudes del carácter, que no nos damos cuenta porque simplemente tenemos como una especie de vampiro que nos está chupando nuestra capacidad, ¿no? Es muy curioso, sobre todo el campo eléctrico, concretamente el campo eléctrico, cómo nos afecta por un fenómeno que llamamos de resonancia biológica. Entonces, la electricidad de nuestras casas, que no es que estén mal hechas las instalaciones, sino que simplemente son convencionales. Hoy en día ya se habla de instalaciones biocompatibles, que son compatibles con la biología. Pues la frecuencia con la que funciona la electricidad en nuestra casa es 50 hercios, aquí en Europa. En América son 60, pero aquí son 50. Ocurre que seguramente habréis oído cuando nos vamos a dormir que atravesamos distintos estados de frecuencia, ondas delta, tal, habréis oído todo esto. Es decir, cuando vamos a dormir profundo, vamos bajando, ahora estaremos a 25-30 hercios de frecuencia, y cuando vamos a dormir tenemos que bajar no a 0 porque estaríamos muertos, pero sí 3-4 hercios de frecuencia para que el cuerpo realice una serie de funciones biológicas que de otra manera no puede realizar. Y ocurre que la frecuencia a la que funciona la corriente eléctrica son 50 hercios, que es la frecuencia a la que se pone nuestro cerebro en estado de estrés. Es decir, estamos resonando muy cerca sobre una pared que tiene un interruptor a cada lado de nuestra cama, sobre todo en las camas de matrimonio, que son 50 hercios que cuando nos vamos a dormir, por resonancia nos está diciendo peligro, 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 ¿no? Es como dormir en la selva todo el rato con temor de que te coma un león, ¿no? Puedes dormir, pero no muy profundamente. Este es un poquito el problema específicamente del campo eléctrico, que se habla muy poco de él, por eso, porque parece que tiene mucha más fama las antenas, los teléfonos, los wifis, y por eso he querido venir hoy aquí para deciros esto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar la instalación eléctrica de casa? No es necesario cambiar la instalación eléctrica. Y os puedo decir algo que podéis hacer la prueba,
que no siempre funciona, porque también cuando estamos en contacto con vecinos, la instalación del vecino puede afectarnos. Pero podéis hacer la prueba, cualquier oyente, de cuando vayáis a dormir, bajar la luz de toda la casa. A veces lo que recomendamos es decir, deja solamente encendida la nevera, y a veces, cuando no es posible por cómo está hecha la instalación, apaga todo, porque la nevera, si es un congelador, una nevera medianamente moderna, entre comillas, va a aguantar la congelación, no va a romper la cadena de frío y comprobar qué pasa. Entonces me encuentro con casos, bueno, yo llegué a esto porque mis propios nietos no dormían. Entonces fue a partir de alguien que hizo un estudio cuando yo no sabía nada de todo esto, que dijo que había un problema y que pasaba por aplicar una pintura, que yo entonces era pintor, y el caso es que seguí sus instrucciones y mis nietos empezaron a dormir esa noche, pero como tal cual, así, como cosa de brujas. Y a partir de ahí pues me interesé, me formé y he hecho muchos trabajos. Y tengo muchos ejemplos que además podríamos considerar eso, casi estudios a doble ciego, en el sentido de que ni siquiera yo sabía lo que iba a ocurrir. Una mujer con 2 hijos que duermen en literas de metal, que son muy transmisoras de campo eléctrico, que no quería hacer el trabajo, me lo contrató su madre, o sea, la abuela de los niños, pues me decía, mis nietos son hiperactivos, pero mi hija no lo sabe. Ella piensa que los niños tienen que ser movidos. El caso es que accedió a que hiciera un estudio, que es lo que normalmente primero hago, accedió a que hiciéramos el trabajo, y a la semana de hacer el trabajo, la madre de los niños me llama por teléfono y me dice, Alberto, mis hijos son de edades distintas, estudian en colegios distintos, sus profesores no se conocen entre sí y nos han llamado, y no sabían que habíamos hecho este trabajo, y nos han llamado a la vez para decirnos que qué hemos hecho con los niños, que están tranquilos, que no saben por qué, pero que de repente ponen atención en clase, no se pelean en los recreos. O sea, aquí hay un cambio de conducta que a estos niños los puedes llevar al psicólogo, puedes hacer muchos tratamientos que pueden ser necesarios, pero el factor medioambiental es un factor como oculto que nos afecta muchísimo y pocas veces lo tenemos en cuenta. Y antes que hablabais de adolescentes, me ha pasado varias veces que me encuentro con los clientes y me dices que estoy con mi hijo adolescente que es que me odia, no sé, que no tenemos manera de llegar a él. Solucionamos este problema y llorando me dicen, es que me dice que me quiere. O sea, pasan a volverse tranquilos y a tener lo que podríamos decir una adolescencia, entre comillas, normal, pero no una hiperadolescencia, no hay un hiperestrés. Entonces esto es un factor muy, muy importante. Antes Noemí hablaba de contracturas. Sí. Esto es muy común cuando dormimos en presencia de campo eléctrico, dormir contraídos, dormir mordiendo los dientes, bruxismo, es muy común, y tengo muchos clientes que después de estas correcciones, en cada caso será una, tiran la férula porque no la necesitan, porque duermen con la boca abierta y me dicen, es que ahora hasta babeo. Dice, mojo la almohada. ¿Cuáles son las correcciones que haces o sueles hacer? Pues depende, en cada caso. En algunos casos es tan sencillo como apagar la luz de la casa, y en otros no, en otros hay que hacer algún tipo de intervención, como puede ser aplicar una pintura especial, que normalmente son en base a carbono, con un aditivo electroconductor, y todo eso conectamos a toma de tierra, que lo que hacemos es como un embudo por donde mandamos el campo eléctrico, y voy creando lo que yo llamo burbujas de silencio biológico. Desde mi punto de vista, las radiaciones electromagnéticas en general lo que generan es ruido y distorsión biológica. Es como no pasa nada en un lado del cuerpo sin que el resto del cuerpo se entere, y eso es porque está todo comunicado. Pero ahora mismo, si nosotros tuviéramos aquí un altavoz de una discoteca con música, no nos podríamos entender a este nivel, tendríamos que gritarnos y malamente. Pues un poco es esto lo que, desde mi punto de vista y de manera gráfica, pasa con las radiaciones electromagnéticas, que nos afectan de tal manera que nos mantienen inquietos, nos alteran, y entonces nos realizamos ciertos procesos, que es muy curioso, hablando también del cerebro, como por la noche, que debe de estar en estado de reposo, debe de hacer ciertas funciones de limpieza, porque el cerebro produce residuos metabólicos, como toda actividad biológica, que tiene que eliminar. Si el cerebro está en estado de estrés, como es el estado diurno, no puede realizar completamente estas funciones, y de hecho ya se está reconociendo que
por ejemplo, acumulaciones de proteínas betamiloideas traen consigo a la larga la posibilidad de tener Alzheimer o Parkinson, con lo cual es muy interesante poder dormir en una zona de descanso. Durante el día, como tú decías, aquí estamos rodeados de ondas, pues sí, pero durante el día también hemos de tener en cuenta que nuestro propio biocampo ya nos defiende un poco. No es lo mismo un valor diurno que un valor nocturno. A veces un valor diurno medio alto puede ser aceptable, incluso un valor bajo puede no ser aceptable por la noche cuando encontramos personas que puedan tener un grado de sensibilidad. Entonces el móvil no nos afecta tanto como pensamos. Sí que nos afecta. Lo que desde mi punto de vista ocurre es que si tú cuando vas a dormir duermes bien, tienes la capacidad de recuperar la mayor parte del estrés que te ha producido el teléfono. Y no es lo mismo estar 20 minutos ahora con el teléfono que a las 12 de la noche estar 20 minutos con el teléfono. Entonces esto es lo que ¿recomiendas desconectar de las pantallas antes de ir a dormir, media hora, una hora? Sí, una de las recomendaciones de lo que ya hablábamos es higiene tecnológica. Higiene tecnológica. Es que una hora antes, especialmente los niños, evitar que utilicen los móviles, los tablets, y si es posible, que normalmente siempre lo es, con filtro de luz azul. El filtro de luz azul o modo noche. La luz azul es el espectro que tiene la luz diurna. Cuando sale el sol, las ondas nos llegan a nosotros y entonces se van contrayendo y tienen un espectro de luz azul, y cuando se alejan, por eso cuando estamos de noche y tenemos el sol detrás, vemos que las ondas se alejan y es un espectro rojizo. Por eso sabemos que una galaxia, un planeta, se está acercando, se está alejando. Entonces, el filtro de luz azul es muy interesante porque otra de las cosas que ocurre, que esto ya es más nombrado, es que la glándula pineal, cuando está en presencia de luz azul, segrega menos melatonina, que es la hormona que nos hace dormir, aparte de otras funciones antitumorales, antioxidantes. Entonces, una hora antes es interesante evitar las pantallas y siempre con luz azul, con filtro de luz azul. Para que la luz azul no nos llegue y de esa manera la glándula pineal Correcto. segrega la melatonina que necesitamos para dormir y tener un descanso reparador. Correcto. Para mí, básicamente, y por lo que he comprobado durante todos estos años de experiencia, sobre 12 años de experiencia, es que dormir bien es lo que verdaderamente nos cura. Los medicamentos nos ayudan, pero cuando he dado alguna conferencia, algunos médicos se ríen, ¿no? O nos reímos, ¿no? Decir, pero bueno, ¿qué es lo que verdaderamente cura? Claro, ¿qué consideramos dormir bien? 6, 7, 8 horas, sueño profundo. ¿Qué consideramos dormir bien? Bueno, aquí hay muchas hipótesis y muchas teorías. Desde mi punto de vista, deberíamos de acercarnos, según los expertos, a las 8 horas, en ciclos de 90 minutos, de hora y media, luego tenemos microdespertares. Pero para mí dormir bien significa que cuando tú te levantes por la mañana, aunque hayas dormido pocas horas, que pueden ser 6, vamos a decir, tú te levantes con ánimo con decir, venga, vamos a empezar el día. Esta típica frase, no tengo nada en contra del café, pero que dice, es que si no tomo un café por la mañana, no soy persona. Pues esto es lo típico de que no has dormido bien. O sea, de que no has descansado bien, has podido dormir 8 horas y te levantas por la mañana y dices que como no tomé un café, no empiezo el día. Pues estás necesitando un estimulante. Otra cosa es que tú tomes un café por placer y dices, no, yo me tomo un café porque me encanta y ya está, perfecto. Pero no porque lo necesites. Pero no porque lo necesitas. Esta es la diferencia. ¿Y se va a dormir temprano por aquello de los ritmos circadianos también? Es decir, cuando las gallinas se van a dormir, ¿tú te vas a dormir con ellas? Bueno, aquí hay dos tipos de personas, que son los búhos y las alondras, y en ambos casos está bien. Hay personas que son más trasnochadoras que madrugadoras, y hay personas que son más dormilonas por la noche, pero son muy madrugadoras. Eso cada uno debe respetar también su propio ritmo y sus propias necesidades. Pero lo que sí que es común a todos es que el tiempo que uno duerme debe tener calidad, es decir, te tienes que despertar por la mañana con la sensación de que has dormido y de que vas a enfrentar tu día con capacidad. No sé si os habrá pasado, antes se hacía mucho, me pasaba, cuando se hacían crucigramas, que te quedabas trabado en una palabra y no salía. Dejabas el crucigrama y a la mañana siguiente lo cogías y ¡pum!, a la primera. ¿Por qué? Porque estás descansado, tienes todas las capacidades plenas y no necesitas hacer un esfuerzo. Esa manera también de serenar al ego, ¿no? También. Estás más descansado, correcto. El ego no se aprovecha tanto de ti. Exacto, tienes más lucidez Más lucidez para darte cuenta, para tomar conciencia
de lo que te está pasando. Haced caso a todos los consejos que está dando Alberto, porque él ha conseguido incluso que hay adolescentes que se vuelvan cariñosos. Que parece una tontería, pero la adolescencia ya sabemos que siempre es complicada, es un proceso de reestructuración del cerebro brutal, lo cual este estado de caos es natural, que además pasar del orden al caos y del caos al orden es algo natural, pero puede hacerse de una manera más dulce, más natural, menos tensa, si lo hacemos en las mejores condiciones. ¿Cuáles son las mejores condiciones? Pues estar descansado. Además es muy curioso que cuando no descansamos tenemos más hambre. Es cierto eso, ¿eh? A mí me pasa, los días que no descanso bien me levanto con un hambre, pero voraz, ¿eh? Claro, tú piensas que si haces ejercicio y estás cansado, que has consumido vitaminas, minerales, tu cuerpo que dice, necesitas comer, necesitas reponer oligoelementos, etcétera. ¿Qué pasa cuando no duermes bien? Que la sensación es muy parecida para el cuerpo. Entonces, ¿qué haces? Bloquea la hormona de la satisfacción contra la hormona de necesidad de comer y entonces vas comiendo. Es decir, una persona que quiere hacer una dieta de adelgazamiento tendrá muchas más probabilidades de éxito sin saberlo si está descansada, si duerme en una zona libre de campos electromagnéticos. Bueno. Consejos generales. Yo ya sé que hay que hacer un estudio personalizado de cada lugar para saber, pero consejos generales, como decías tú, ¿no? Prescindir de las pantallas, desconectarse de las pantallas antes de ir a dormir, un tiempo, media hora, una hora antes. El filtro, sobre todo, filtro para la pantalla azul. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir que sea general, aparte de la personalización? Bueno, de apagar la luz por la noche. Apagar la luz por la noche. Apagar la luz, no apagar, desconectar la luz por la noche, es decir, vas a tu cuadro general y quitas la luz. O sea, quitar los fusibles, ¿no? Quitar los fusibles, los plomos que se decían antes, ¿no? Entonces, si necesitas levantarte, pues con una linternita para ir al lavabo a hacer un pipi, por ejemplo, y ya está. Otra de las cosas es no tener, a ser posible, si ya hacemos esto, ya no es necesario desenchufar lamparitas por la noche, pero si por el motivo que fuera no hacemos esto, pues evitar tener objetos enchufados, el móvil apagado, preferiblemente apagado y no enchufado, cargándose a los dispositivos electrónicos, los smart, ahora todo lo que es smart, por favor apartarlo, las Smart TVs apagadas, los Smart Watch, que parece que nos hacen, cuando los medimos, dan mucha caña, que además tenemos aquí. O sea, este reloj me está dando mucha caña. Sí, pero yo no soy nada alarmista y lo que digo, la tecnología está para usarla y en la medida en la que puedas, prescinde de ella. Pero si por lo que sea lo necesitas, úsala. Pero a la hora de ir a dormir, sagrado. Fuera. Procura quitarla, porque además me encuentro con casos en los que una pareja tiene un niño pequeño que duerme con ellos en la cama y claro, y está el padre y dice, es que el niño no duerme, es que lo notamos muy alterado. Por el reloj. Por el reloj, por el campo eléctrico, porque igual han apagado la wifi por la noche, por una serie de cosas. Y además es que los feedbacks que recibo son espectaculares, ¿no? Otro ejemplo, en Madrid, una pareja con niños, además es que es muy curioso, que tenían un problema de campo eléctrico. Y entonces les dije, simplemente, como además vivían en una vivienda unifamiliar, para vosotros es muy fácil, tenéis que apagar todo. Pero es que tenemos 2 neveras, dice, bueno, se os va a conservar, hacer la prueba. Y a los días me mandan un WhatsApp y me dice, oye, es muy curioso lo que nos ha pasado, porque la primera noche lo hemos pasado, pero fatal, que es algo que puede ocurrir y tiene una explicación. Me dice, además, mi pareja, que no suda nunca, ha sudado que ha empapado la cama. Y esto tiene una explicación. Y es que os habrá pasado o habréis oído que cuando estás trabajando estás muy bien, vas de vacaciones y enfermas, ¿verdad? Aquí estás diciendo muchos que sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para equilibrarse, busca el momento de descanso precisamente para armonizarse y entonces para sacar sus tóxicos, lo que fuera, que no ha podido hacerlo mientras estamos con la atención centrada en resolver otros problemas. Pues ocurre lo mismo. Cuando dormimos en estado de estrés, nuestro cuerpo no puede hacer todas sus funciones y al recrear un espacio de silencio biológico, ¿qué dice el cuerpo? Estas las mías. Y digo, ¡guau! Empezó a sudar. Y luego a las 2-3 noches se normalizó, pero la calidad de sueño empezó a ser progresiva y buenísima. Entonces, esto es algo estupendo, ¿no?
O sea, mi trabajo recibo muchos feedbacks de satisfacción a este nivel, ¿no? ¿La cama tiene que ser de algún material en especial? ¿El canapé, el somier? Bueno, yo sobre todo recomiendo, a ser posible, que el muelle no tenga, que el colchón no tenga muelles. Que no tenga muelles. No tenga muelles. Preferiblemente el muelle, que es una antena, es metálico y entonces es muy fácil de captar y de transmitir. Y otra de las cosas que es muy curioso que pasa es que la primera noche se puede ya dormir muy bien o dormir muy mal. Es muy raro que alguien, después de hacer uno de estos trabajos de protección o de apagar la luz o lo que hayamos producido el cambio, diga, no, sigo igual. Es muy extraño. O sea, o pasan muy bien o lo pasan muy mal la primera noche, pero ya la segunda todo se normaliza. Y es que cuando hemos pasado mucho tiempo en estado de estrés, nuestras glándulas suprarrenales han estado segregando cortisol, que se tiene que metabolizar de alguna manera en cuando salimos de la fuente de estrés. Y a veces eso nos requiere pasar un día. Pasado ese día, todo se normaliza. Como una crisis terapéutica, ¿no? Algo así. Tengo un cliente que fue muy gracioso porque en principio tenía como dudas de hacer el trabajo o no, y hacemos el trabajo con una nena de 2 años, y al día siguiente me manda un mensaje y me dice, oye Alberto, ¿qué está pasando? Hemos pasado la peor noche de todas. Parecía la niña del Exorcista. Literalmente, ¿no? Y a la siguiente noche la nena empezó a dormir bien, que iban los padres a decir, oye, no se ha muerto, ¿no? Respira. Sí, pues ¿qué le está pasando? Está durmiendo de un tirón toda la noche, y empezó a pedir pipi con 2 añitos. De hecho, tengo niños que dejan de tener eneurosis, o sea, dejan de hacerse pis por las noches. O sea, dejan de hacerse pis en la cama. Tengo niños que dejan de caerse en la cama porque duermen pegados a la pared, que la pared tiene un campo eléctrico, ellos lo notan y se alejan y se caen de la cama. Y cuando hacemos un trabajo de apantallamiento, duermen pegados a la pared. Apantallamiento. Apantallamiento. ¿Qué es un apantallamiento? Apantallamiento es la palabra técnica que hacemos, que decimos es poner una pantalla de protección. Entonces eso lo hacemos mediante pintura u otro tipo de materiales, pero que lo notan los niños. Incluso tengo animales domésticos que me dicen los clientes, es que antes mis perros no entraban en la habitación y ahora no quieren salir. O sea que es el deseo o la necesidad más bien de poder dormir y sentirse descansado, es lo que también nos permite una plenitud de vida, ¿no? Es decir, que donde suele dormir la mascota quizás sería el mejor lugar de la casa, más libre de... Bueno, no lo digo como a manera de saberlo, ¿no? Si estoy o no estoy bien. No está en esto, pero sí que es cierto que las mascotas encuentran un lugar tranquilo, y cuando lo encuentran quieren estar ahí y pasar tiempo, porque también ellos notan un descanso de calidad. ¿Tenéis alguna pregunta para Alberto? Porque la verdad es que está diciendo cosas muy interesantes. Adelante. ¿Cómo te llamas? Perdona. Patri. Tenía una que lo mismo un poco específica, pero cuando hablábamos del tema de los ritmos circadianos y de cómo funciona nuestro cuerpo, a mí me pasa el caso concreto de que también mis mejores horas de sueño son las que no son compatibles con tener una vida y trabajar, ¿no? Que son a partir de las 7 de la mañana, 6, 7, 8, 9 incluso. Entonces, con este cambio también, o sea, apagando, sacando objetos móviles y demás, ¿se podría como reajustar también? ¿Has tenido casos de que se reajusten estos ritmos circadianos y que la persona pueda como coger esta ola de sueño antes? Claro, tú hablas de ritmos circadianos, yo sin saberlo, pero sospecho que más es una ruptura de este ritmo, que no tiene que ver, creo, tanto con la propia naturaleza, porque de manera natural, cuando baja la luz, tendemos a dormir. Yo lo que sospecho es que a priori, que tu calidad de sueño es baja, y ocurre que cuando llega la mañana ya tu cuerpo no soporta más y necesita dormir, que curiosamente igual es cuando te tienes que levantar e ir a trabajar. Entonces sería muy interesante que pudiéramos hacer un estudio. Yo trabajo normalmente en Cataluña, además vivo muy cerquita de aquí, o sea que podrías llamarme y hacemos un estudio de tu casa y vemos cuáles son las causas, porque puedes tener o bien un campo magnético, o bien un campo eléctrico, ondas electromagnéticas, o incluso una mezcla de todo. Entonces, mi misión es encontrar dentro de tu propia casa el buen sitio para dormir y recrear las mejores condiciones para que duermas en oscuridad, en silencio, sobre todo biológico. Y a partir de ahí,
sospecho que si tú cuando te vas a dormir con sueño y descansas, no vas a tener esta sensación de madrugada de decir, es que es como que me hubieran pegado una paliza. Es que a veces pasa que, claro, ¿qué ocurre? Que es que te metes en la cama con el enemigo, ¿no? O sea, si yo suelo poner este ejemplo, si tú quieres hacer el Camino de Santiago durante unos 7 días, por ejemplo, y dices, bueno, me planteo hacer un tramo y voy a hacer 20 kilómetros cada día, y el primer día haces 20 kilómetros y a la noche no duermes, al día siguiente puedes hacer 20 kilómetros, pero como esa segunda noche no duermas, al tercer día no hay manera de que puedas hacer, porque estás agotada. O sea, tan importante es lo que haces durante el día como lo que no hemos de hacer durante la noche, o hemos de hacer durante la noche, que es nada. Y eso es lo que nos permite, de hecho, una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo, porque esa es la que nos permite durante 16 horas, entre comillas, tener conciencia, resolver problemas, interactuar, etcétera. Entonces es muy importante que el dormir sea de calidad. Y en tu caso, pues bueno, te lo podríamos mirar. Recordad que si queréis ponerse en contacto con Alberto, tenéis una web que es sinradia.es, también un teléfono, el que veis ahí en pantalla, el 670-808-147. Le podéis llamar y pedir que os haga un estudio de vuestra casa y en ese caso pues poder mejorar el electromagnetismo, ¿no? El campo electromagnético que hay en vuestra casa. Y es más, Alberto va a tener un detalle con todos los amigos y amigas de Alex Comunica. Los que llaméis a Alberto, enviéis un mensaje y le digáis, Alberto, que te he visto en el programa en Alex Comunica, pues tendréis 50 euros de descuento en cada estudio, ¿eh? O sea, 50 Correcto. Euros de descuento por ser seguidores de Alex Comunica. ¿Más preguntas? Sí, adelante. Hola, me llamo Mari Carmen. Hola. Y bueno, yo, por ejemplo, llevo una organita y en casa también las tengo. En cada habitación tengo una, porque me dijeron que funcionaba muy bien con el tema que estás explicando y quería saber si es así. Bueno, gracias. Yo siempre hablo de dos tipos de energía. Entonces, la que yo puedo medir científicamente con unos equipos que dan una medición objetiva, y lo que no podemos medir. Lo que no podemos medir es energía sutil, y ante esto no te puedo decir nada, y puede ser. Hay personas que reportan que se sienten mejor, otras que no dicen que no notan nada. Ahí yo no me voy a meter. Lo que sí que te puedo decir es que lo que podemos medir con este tipo de dispositivos, si no cambia la medición. Recientemente he hecho unas pruebas con unos dispositivos que aseguran que quitan el campo eléctrico incluso sin necesidad de toma de tierra, y las mediciones que hemos hecho no avalan esto. O sea, no corresponde. Ahora, ¿es algo que te hace bien? No lo sabemos. ¿Es algo que te va a hacer mal? No. ¿Vale? Entonces, los que llevan, por ejemplo, la shunguita aquí, en el cuello también. Desde mi punto de vista, no, claro, deberíamos de pensar cuál es el mecanismo de acción de una shunguita. ¿Qué hace? ¿Acumula radiaciones? Entonces acabaría volviendo radioactiva si las acumula. ¿Qué hace? ¿Las dispersa? Algo tan pequeño es capaz. Necesitaríamos toneladas de shunguita para tener, ¿verdad? Toneladas de shunguita. Entonces sí. Bueno, pues ya os podéis quitar los collares, las orgonitas y todo y venga fuera. Como yo me he bueno, quitado el reloj. Bueno, yo por eso digo que a nivel de energía sutil no puedo entrar aquí, porque es posible que tú sí notes, ¿no? De hecho, las piedras, todo tienen una relación con la salud, ¿no? Cada uno aporta algo, pero hasta qué punto eso no lo sé, pero de lo que yo puedo medir y las pruebas que he hecho a nivel de medición, la medición no cambia. ¿Más preguntas? Sí. ¿Las canalizaciones de agua donde esté ubicada una habitación también afectan al campo electromagnético? Si te refieres canalizaciones de agua natural o artificial. Artificial, que es lo que suele haber. Normalmente no. Normalmente no es suficiente cantidad de agua, es decir, que tú tengas el desagüe de tu acometida por aquí, no va a haber una variación de los campos, al menos lo que hemos medido hasta ahora. O sea, a ese nivel no. Alberto, muchas gracias. Sí, solo como detalle, estoy planteando hacer una formación que incluso, si tengo muchos contactos a nivel internacional, me la plantearía hacer online, para gente que quiera
de aprender todo esto, que somos muy pocos los profesionales que medimos y muchos menos los que hacemos las protecciones bien hechas. Entonces, bueno, voy a hacer esto porque creo que es algo que hace falta, así que simplemente si alguien está interesado en alguna formación o en un estudio, que contacte, y si está en formación, pues me digo, oye, estoy interesado, y en algún momento pues haremos esto. Recordad, el contacto de Alberto Bacigalupe, técnico en mediciones electromagnéticas y experto en su protección, sinradia.es, y el teléfono que veis allí, 670-808-147. También lo podéis seguir en Instagram por Sinradiación en Instagram. Y recordad que si vais de nuestra parte y decís que te hemos visto en Alex Comunica, 50 euros de descuento en el estudio de vuestra casa. Alberto, muchas gracias. Muy bien, interesante. gracias a ti.